Los tiempos cambian, la verdad no. Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre estas protestas de mineros en el interior del país. Pero antes vamos a revisar los titulares de nuestra portada del día de hoy. Batters en guerra contra la criminalidad. Precandidato presidencial por Avanza País calienta la campaña en Trujillo y afirma que, de ganar las elecciones, el combate a la inseguridad será su prioridad. Hay corrupción e ineptitud en proceso contra Villarán. Martín de Luca, abogado de la Municipalidad de Lima, critica que el caso de la exalcaldesa lleve 11 años y cree que testigo, José Miguel Castro, fue asesinado. Va a la cárcel por atropellar a youtuber. Juez le dictó 6 meses de prisión preventiva y la víctima está grave. Dina culpa a mineros ilegales por muertes. Presidenta convoca para hoy a mesa de diálogo. Y Chelsea, campeón del Mundial de Clubes. Cuadro inglés goleó 3-0 al PSG en la final. Mis amigos, como les comentaba, hoy vamos a tocar el tema de estas protestas que realizan mineros ilegales e informales al interior del país. Y para ello tenemos una entrevista vía Zoom con el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Juan Carlos Liendo. Señor Liendo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto saludarte y siempre una alegría compartir contigo algunos puntos de vista sobre temas que son de importancia para el país. Bien, comentábamos, ¿no? Estas últimas semanas han sido bastante movidas respecto a protestas de mineros a raíz de que el Ejecutivo promulgó un decreto supremo en el que fijaba el 31 de diciembre como el fin del reinfo. La pregunta va hacia ¿qué se busca con esta protesta? ¿Solamente ampliar el reinfo o hay un tema más ahí político? Bueno, podemos apreciar estas protestas en dos dimensiones, una de la coyuntura y la otra la del fondo. En la coyuntura tenemos que el momento que vive el país y al interior del país y sobre todo los grupos asociados con la minería es la campaña electoral, la formación de alianzas y el perfil de candidatos. Estas protestas mineras cubren en esta coyuntura la lógica de la competencia por la campaña electoral. Es cíclico. Y esta lógica la acompañan principalmente los grupos de izquierda. Los grupos de izquierda tienen que validar sus candidaturas en protestas. Entonces, en esta época del año y en coyunturas electorales, siempre existen protestas. Hoy le tocó a los mineros. El tema de fondo es mucho más interesante, ¿no? Y se basa sobre lo siguiente. Tenemos que las personas que protestan son trabajadores de la minería informal, ilegal, artesanal, sea como fuese, es la minería que no es formal y son trabajadores pagados. Quiere decir, como parte de su jornal, van a hacer las protestas. Y esto tiene una dirección de carácter político, ¿sí? Y en el fondo de estos trabajadores que reciben pagos para proyectar un poder sobre el país, existe el surgimiento de una inmensa riqueza en el país, lo cual es muy bueno, muy bueno para todos los peruanos que exista gente con más capacidad y poder adquisitivo, pero al mismo tiempo es la expresión de que esa riqueza, sin ley, sin autoridad política, sin control del Estado, es la puerta abierta al caos y la puerta abierta al crimen. Esas son las dos dimensiones. Hay una dimensión política, utilitaria, de campaña, ¿no?, que se manifiesta como un tema de fondo, que es el surgimiento de riqueza, ¿no?, y la puerta abierta a criminales, a oportunistas, debido a que no hay control del Estado y que el sistema político está implosionando. Claro, justo veíamos, ¿no?, estas protestas, sobre todo en el sur, en algunas partes del norte del país, y llamaba también la atención un discurso que daba un representante de este sector de minero informal, ilegal, que anunciaba que iba a correr ríos de sangre, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? Como usted decía, pareciera cíclico, ¿no? Pero este tipo de
de advertencias o casi amenazas, debería poner también en alerta a las autoridades, ¿no? Porque se podría estar gestando un acto más violento de repente, ¿no? Cierto, la persona que emitió esos comentarios, en su mente y en su comprensión del mundo, existe que la violencia es parte de lo que se tiene que hacer para llegar al poder y hacer política. Esto es la contaminación del pensamiento político de las personas que no tienen educación o los más humildes por la izquierda. Para ellos, política es igual que violencia. No hay política sin violencia y la violencia solo se justifica con la política. Luego, ese comentario es político, ese nivel es sumamente peligroso, porque personas como ellas van a llegar al Congreso y quien las manifiesta las manifiesta como expresión de su voluntad de ser un candidato político. Me reafirmo, en la coyuntura y en el momento, las protestas mineras no tienen la finalidad de ver la ley de la reinfo y ello, porque lo tienen asegurado y ellos lo saben. El tema es que se usan las protestas mineras, incluso con muertes, y ahí acaban, cuando hay muertes se acaban, como un lenguaje, narrativa y una acción política de posicionamiento frente a las elecciones. Claro. Y también se veía en la semana pasada esta sesión extraordinaria de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que la lidera el congresista Paul Gutiérrez, ¿no? Él incluso unos días antes había expuesto una especie de meeting, había dado frente a estos mineros que están apostados en el centro de Lima desde hace ya varios días, y daba como una especie de compromiso como ellos, ¿no? La minería ilegal tiene también poder sobre políticos. Cierto, la minería que está fuera de la ley, fuera de la formal, tiene un enorme poder debido a las grandes cantidades de dinero, a movimientos de millonarios de oro sin trazabilidad que cruzan las fronteras, que se integran a la cadena de lavado de activos. Es una minería informal en su esencia, como la economía peruana. La economía peruana es más del 85% informal. Pero ese poder de riqueza se proyecta sobre la sociedad peruana generando trabajo, inversiones, eso es cierto, también informales, ¿no? Esa gran cantidad de dinero a disposición de un inmenso número de personas ahora tiene una expresión de poder en el Congreso, en los medios de comunicación, en las campañas políticas. Es un poder fáctico. La minería informal hoy en el Perú es un poder fáctico que pone la agenda política, condiciona la economía. Claro. ¿No? Y refuerza una sociedad informal. Algunos especialistas afirman que esta minería ilegal, sobre todo del oro, incluso ya superó al narcotráfico. ¿Usted coincide también? ¿Ve la situación así de haberse expandido tanto la minería ilegal? Sí, yo creo que es un poco más complejo que ello. Es cierto, la cantidad de dinero que produce el oro ilegal es inmenso. ¿Sí? Pero no está desconectado con el narcotráfico, porque al final, con el narcotráfico se integran en la misma industria y en las cadenas de las economías ilegales. Acá hay dos economías ilegales que se cruzan y se superponen en la proyección de crecimiento económico, que es el mercado informal o las cadenas ilegales de lavado de dinero. Si bien es cierto que el oro que están explotando nuestros trabajadores mineros, genera mucho más dinero que el narcotráfico. Bueno, como no hay control del Estado, como no existe principio de autoridad en el país, lo único que no les queda otro camino, es integrarse a las economías ilegales, y ahí es donde se mezclan con el narcotráfico. Es fuerte, más fuerte que el narcotráfico, pero hoy no se separan. Es indispensable separar la economía del oro ilegal de la industria del narcotráfico, indispensable. Claro, lo que llama la atención es la actitud de algunos políticos, ¿no? Y me voy a centrar en el presidente de esta Comisión de Energía, Paul Gutiérrez, ¿no? Porque la vicepresidenta de este grupo de trabajo, Diana González, también lo cuestionaba, ¿no? Esta insistencia que tenía por llevar a votación esto, finalmente no se aprobó lo que él quería, pero dejó sentado, desde mi punto de vista, que yo cumplí con mi chamba, yo cumplí con mi trabajo, ¿no? Yo lo que me comprometí a hacer con ustedes hacia los mineros ilegales o informales,
yo lo hice, ya está en manos de los demás congresistas que no lo aprobaron. ¿Así actúan nuestros políticos? Yo creo que es más complejo. El episodio que acabas de detallar, Carlos, es la expresión clara de cómo la minería es un poder fáctico. Pone la agenda y presiona sobre las leyes, al margen del poder económico que tiene. Y para el caso del presidente de la Constitución, del presidente de la Comisión sobre Minería, es claro, él les ofreció la ley MAPE, lo cual sería un reinfo 2.0, lo Así es. cual ahondaría, profundizaría el problema que ya existe, porque no ayuda para nada para la formalización. Lo hace más complicado, ¿no? Y más ligero frente a la ley, ¿no? Lo que aquí ha pasado con los representantes en el Congreso, los políticos que abordan el tema de la minería informal, no tienen la capacidad ni la visión de Estado para proporcionar una solución estable, sostenida y bajo un marco de la ley. No tienen esa capacidad. Mientras tengamos políticos que no tienen esa capacidad, entonces los problemas, como los que estamos viendo, van a seguir profundizándose. Sobre esta profundización que usted menciona, estamos a pocos días de fiestas patrias, mensaje a la nación de la presidenta. ¿Se considera que en medio de este panorama, este escenario, estas protestas, mientras más se acerque el 28 de julio, se van a acentuar? Va a depender definitivamente de el equilibrio de poderes que se proyecte en el Congreso y del tipo de alianzas electorales que se puedan formar en este espacio. Sí, no hay forma de tener alianzas electorales o tener un balance de poder en la mesa directiva del Congreso, mientras los actores políticos, los poderes fácticos detrás de la campaña, que involucran a la minería informal, no tengan el balance de poder frente a las elecciones y a la presidencia del Congreso, es posible que sigan las protestas. Si se cubre ese balance de poder y hay cierto orden en las candidaturas, no va a haber ninguna protesta. Ujú. Ayer en una conferencia que encabezó la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno sobre el tema de la minería, en el que invocaba o citaba hoy a una mesa de diálogo, hubo unas declaraciones que ella dio que llamaron mucho la atención, ¿no? Que invocaba al Ministerio Público a abrir de oficio una denuncia contra este dirigente que decía que iba a correr ríos de sangre. También era como un golpe al Ministerio Público, ¿no? Y por si acaso te estoy diciendo que hagas tu trabajo, ¿no? Sí, el Ministerio Público lo único que hace, porque también es un Ministerio Público que está ideologizado y politizado, ese es un hecho concreto, solamente se enfoca en la persona que falleció. Ujú. Está bien, tiene que enfocarse en ella, pero no se enfoca en los dirigentes ni en las personas que promueven la violencia o que utilizan las protestas legítimas de personas, de los trabajadores campesinos que pueden quedarse sin trabajo, que tienen un trabajo informal. Obvia el Ministerio Público investigar, ni siquiera preguntarse por quiénes financian, por quiénes dirigen, por quiénes utilizan las protestas en su beneficio personal o económico. Y ahí es una falla estructural. Con respecto a la presidente de gobierno, bueno, lo que dice ella debe ser la manifestación de quienes la asesoran o la apoyan. Es una visión definitivamente muy corta con respecto a la naturaleza y la dimensión del problema. Se limitan simplemente a aspectos frívolos, superficiales, y aquí en la minería informal no escapa a ello. Y termina siendo irrelevante. Lo que diga la presidenta es totalmente irrelevante hoy en el país. Claro. Ahora, desde hace algunos meses, luego de que hubo una masacre en Patás de unos trabajadores mineros, las autoridades como que pusieron mucho más la mira en la zona. Ya no se escucha este tipo de atentados, de crímenes en Patás, pero ¿usted cómo evalúa la labor de inteligencia frente a estas mafias criminales que se han enquistado en esta zona de la libertad? Yo siempre soy crítico y voy a seguir siendo claro con ello. En el Perú no existe la inteligencia como una función de Estado. En el Perú se ha desnaturalizado la actividad de inteligencia. Entonces, eso no es reflejo de inteligencia. No hay. No existe. Tampoco existe investigación criminal.
La policía está para hacer investigación criminal, no para hacer inteligencia. No existe eso. Por otro lado, lo que está sucediendo en Patás y la aparente calma es simple y exclusivamente por la presencia del ejército, que es un arma, digamos, contundente, pero eh, si se prolonga en el tiempo en las mismas condiciones, ese personal militar que está en la zona de Patás va a ser absorbido por la corrupción y el cooptamiento que impera en la zona, porque no se puede operar solamente desde la dimensión militar. El día que salga el ejército van a volver nuevamente los asesinatos y los crímenes. Ese es un hecho concreto. Claro. Y además, la solución que está diseñada de apoyo a la policía no funciona. No funciona. Cuando el ejército actúa, ingresa, entra contundentemente. Claro. Si se va a continuar con este tema de apoyo, que es un fracaso el tema de apoyo a la policía, entonces los problemas van a seguir aumentando. Patás va a ser nuevamente el ejemplo de la incompetencia del gobierno cuando se retire el ejército. Entonces, mientras más tiempo permanezca, y esto me llama la atención, ¿no? Mientras más tiempo permanezca personal militar en la zona, hay la posibilidad de que algunos de estos terminen corrompiéndose por, digamos, el dinero que corre frente a ellos por la minería ilegal. Sí, eso es muy cierto, es inevitable, porque el ejército no está para hacer funciones policiales ni para mantener un contacto con la población. De esa manera, fuera de la lógica militar, y ahí no hay lógica militar, hay lógica policial. Y la policía está en contacto permanente con los criminales. Entonces el ejército tiene que verse obligado a hacer una rotación permanente, no menor a 2 o 3 meses. De lo contrario, y eso es peor para el país, entonces vas a tener personal militar involucrado en temas de corrupción por el tema del oro que hay en la zona. Eso va a ser inevitable. Claro. Cambiando de tema y para ir terminando, veíamos algunas, en la portada, veíamos a Philip Butters haciendo ya siendo precandidato por Avanza País, dirigiéndose a Trujillo. Digamos que el ambiente político empieza a calentarse frente a las elecciones. Dada la inseguridad que se vive en el país, los candidatos presidenciales y también a los que van al Senado y a la Cámara de Diputados deberían reforzar, cree usted, su seguridad, porque digamos que podrían estar expuestos a algún tipo de atentado. Sí, es muy cierto que la violencia se expande. Va a ser muy crítico si en el país nuestros candidatos presidenciales y sobre todo los candidatos también en provincias, en las zonas más alejadas, donde hay presencia fuerte del crimen y de la corrupción, o sea, ya han existido asesinatos políticos en el país en otro momento, en estas elecciones van a estar marcados por la violencia del crimen, sobre todo en las zonas más alejadas del país. Cada candidato tiene que buscar sus medidas de seguridad, pero obviamente ante un Estado que no trabaja, la responsabilidad de la seguridad en unas elecciones es del gobierno, de las autoridades electorales, para que actúen en forma sincronizada con el Ministerio Público y la policía, pero todas esas instituciones están en crisis. Aquí lo que se necesita es un plan integral de seguridad para proteger el proceso electoral, porque no solamente es el candidato, y es el voto dirigido por amenazas, ánforas, actas. Es todo un tema inmenso que si no se aprecia correctamente vamos a tener unas elecciones no tan transparentes y quizás más turbias e inseguras que nunca en nuestra historia. Entonces sí podría ocurrir un escenario como el que, por ejemplo, vimos en Colombia a un candidato Uribe, que un joven va a una especie de meeting y le dispara varios balazos. ¿También podría ocurrir algo así en el país? Sí, en el país se vive la proyección del crimen transnacional organizado desde México, desde Colombia, desde Ecuador. Y ese modelo criminal llega al Perú, y el Perú no es una isla, y ese modelo criminal acompaña asesinatos durante el proceso electoral, en candidatos, desde las zonas más alejadas hasta candidatos presidenciales. Ese es un hecho real y concreto. No encuentro una razón por la cual en el Perú no suceda lo mismo en esta etapa de falta de protección y de seguridad ante la incompetencia del gobierno. Bien, señor Lino, interesante conversar sobre estos temas, sobre todo este zarpazo que vienen dando algunos grupos de mineros ilegales o informales, como se le quiera llamar, y bueno, esperemos que así como
Sabemos que estas protestas pueden expandir durante estos días. Las autoridades tomen también precauciones, ¿no? No queremos que bloqueen carreteras. Si se toman carreteras no queremos ver muertos, no queremos desabastecimiento. Nuestras autoridades habría que prever un poquito más sobre el tema. Señor Liendo. Es importante, Carlos, como tú lo mencionas, que la población comprenda que la seguridad es una función vital del Estado. Su responsabilidad es del gobierno, del Poder Ejecutivo, que tiene el poder para que todos los elementos del país contribuyan a la seguridad. Para ello, la situación actual exige que los problemas se vean dentro de la competencia del sistema de seguridad y defensa nacional, Bien, que tiene las medidas adecuadas para poder ejercerlo. De lo contrario, vamos a seguir comentando las tragedias que pueden venir en una campaña que va a ser muy especial para todos los peruanos. ojalá que no, y bueno, queremos agradecer la entrevista. Buen día. Buen día, Carlos. Y amigos, estuvo con nosotros el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Juan Carlos Liendo, con quien hacíamos un análisis sobre la presencia de la minería ilegal, informal en el país, y bueno, que hemos visto que en las últimas semanas ha habido bloqueo de carreteras, ha habido 2 personas fallecidas producto de esto, y bueno, hoy hay una mesa de diálogo en Palacio de Gobierno, veremos si sale humo blanco de esta. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian. La verdad, no.